María llevaba 12 horas de pie, limpiando mesas y sirviendo cafés en el pequeño restaurante del barrio de Lavapiés. Sus zapatos gastados le apretaban los pies hinchados, y cada paso era un recordatorio de que mañana tendría que hacer lo mismo. Otra jornada interminable. Otro día preguntándose cómo pagaría el alquiler, cómo compraría las medicinas para su madre enferma, cómo haría para que su hija pequeña no notara que apenas había comida en casa. Pero esa noche, mientras vaciaba la última papelera del callejón trasero, sus dedos rozaron algo duro entre las bolsas de basura. Un maletín de cuero negro, pesado, reluciente bajo la tenue luz de la farola. Lo abrió con manos temblorosas. Y lo que vio dentro cambiaría su vida para siempre, aunque no de la manera que jamás habría imaginado. Antes de continuar con esta historia que te tocará el corazón, te invito a que te suscribas al canal Chispa del Alma. Dale like a este vídeo si crees en el poder de la bondad y déjanos un comentario contándonos sobre algún acto de generosidad que hayas presenciado o realizado. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que inspiran y transforman vidas. Ahora sí, volvamos a la historia de María y el descubrimiento que lo cambiaría todo. María se quedó paralizada mirando el interior del maletín. Fajos y fajos de billetes de 50 y 100 euros, perfectamente ordenados, llenaban cada compartimento. Nunca en su vida había visto tanto dinero junto. Sus manos temblaban mientras cerraba rápidamente el maletín y miraba a su alrededor, asegurándose de que nadie lo hubiera visto. El callejón estaba vacío, solo el sonido distante del tráfico de Madrid rompía el silencio de la noche. Su mente comenzó a correr desenfrenadamente. Con ese dinero podría pagar todos sus problemas de una sola vez. El alquiler atrasado que la tenía al borde del desahucio. Las facturas médicas de su madre que se acumulaban como una montaña imposible de escalar. La operación de cadera que los médicos decían que su madre necesitaba urgentemente pero que la sanidad pública tardaría meses en aprobar. Podría comprarle zapatos nuevos a su hija Lucía, de esos que las otras niñas llevaban en el colegio, para que dejara de sentirse diferente, para que dejara de volver a casa con la mirada triste porque sus compañeras se burlaban de su ropa remendada. Abrazó el maletín contra su pecho y sintió las lágrimas brotar de sus ojos. Sería tan fácil. Nadie sabría. Quien fuera que lo había tirado claramente no lo necesitaba, o tal vez era dinero sucio, dinero que de todas formas no le pertenecía a nadie honesto. Se lo merecía, ¿verdad? Después de tanto sacrificio, tanto sufrimiento, tanto trabajo agotador por un salario miserable. El universo finalmente le estaba dando un respiro. Pero entonces, mientras sus dedos acariciaban el cuero fino del maletín, recordó las palabras de su abuela, que había fallecido hacía 2 años. Hija mía, le decía siempre, la pobreza del bolsillo es temporal, pero la pobreza del alma es eterna. Nunca tomes lo que no es tuyo, aunque te estés muriendo de hambre, porque el precio que pagas no es en dinero, sino en paz. María había escuchado esas palabras cientos de veces durante su infancia en aquel pueblecito de Extremadura, antes de mudarse a Madrid buscando una vida mejor que nunca llegó. Con un suspiro profundo que le salió desde lo más hondo de su ser, María abrió nuevamente el maletín buscando alguna identificación. Entre los fajos de dinero encontró una tarjeta de presentación, Fernando Castillo Mendoza. Director ejecutivo. Grupo Empresarial Castillo. Había una dirección en el barrio de Salamanca, una de las zonas más exclusivas de Madrid. También encontró documentos, contratos importantes que no entendía del todo pero que claramente eran valiosos. María cerró los ojos y tomó una decisión que su mente le decía que era una locura, pero que su corazón le indicaba que era lo correcto. Guardaría el maletín a salvo y mañana, en su día libre, iría a esa dirección para devolverlo. Escondió el maletín en su taquilla del restaurante, terminó su turno con las piernas temblándole y regresó a su pequeño apartamento en Carabanchel pasada la medianoche. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en la cama pensando en todo lo que podría haber hecho con ese dinero. Veía en su mente a su hija sonriendo con ropa nueva, a su madre recuperándose de la operación, veía las facturas rojas transformándose en recibos pagados. Pero también se veía a sí misma mirándose al espejo, incapaz de sostener la mirada de aquella mujer que habría traicionado todo en lo que creía. Al día siguiente, María se puso su mejor vestido, uno que había comprado de segunda mano hacía años para una boda, y tomó el metro hasta el barrio de Salamanca. Las calles allí eran diferentes. Limpias, elegantes, llenas de tiendas de lujo donde un solo bolso costaba más que todo su salario anual. Se sintió pequeña, fuera de lugar, agarrando con fuerza el maletín mientras buscaba la dirección. El edificio era imponente, todo cristal y acero,
con un portero uniformado que la miró con desconfianza cuando se acercó. «Vengo a ver al señor Fernando Castillo», dijo con voz temblorosa. El portero arqueó una ceja, claramente dudando de que alguien como ella tuviera asuntos con alguien como el señor Castillo. «¿Tiene cita?», preguntó con tono cortante. «No, pero encontré algo que le pertenece», respondió María, mostrando ligeramente el maletín. La expresión del portero cambió inmediatamente. «Espere aquí», dijo apresuradamente, y tomó el teléfono. A los pocos minutos, María fue conducida a un ascensor de espejos que la llevó a la última planta. Las puertas se abrieron a una oficina espectacular con vistas panorámicas de todo Madrid. Y allí, detrás de un enorme escritorio de caoba, estaba Fernando Castillo. Era un hombre de unos 50 años, con el cabello gris perfectamente peinado, traje impecable y una expresión de profunda angustia en el rostro que se transformó en shock absoluto cuando vio el maletín. «Dios mío», susurró poniéndose de pie de un salto. «¿Dónde lo encontró?». María le explicó, con voz suave, cómo lo había hallado en la basura detrás del restaurante. Fernando se dejó caer en su silla, pasándose las manos por la cara. «Llevo 3 días buscándolo como un loco», dijo con voz entrecortada. «Mi chofer lo dejó accidentalmente junto a unas bolsas que tiramos después de reorganizar el coche. Pensé que todo estaba perdido. Ahí dentro no solo hay dinero, hay documentos legales para la fusión más importante de mi carrera. Sin ellos, perdería todo. 30 años de trabajo, destruidos». Abrió el maletín y revisó el contenido, sus manos también temblaban igual que las de María la noche anterior. «Está todo», murmuró incrédulo. «Absolutamente todo». Levantó la vista hacia María con lágrimas en los ojos. «¿Sabe usted cuánto hay aquí?». «¿Contó el dinero?». María negó con la cabeza. «No era mío que contar», respondió simplemente. Fernando la observó en silencio durante un largo momento, como si estuviera viendo algo que no podía comprender del todo. «¿Cómo se llama?», preguntó finalmente. «María, señor. María Torres». «Dígame, María, ¿por qué lo devolvió? Y por favor, sea honesta conmigo». María sintió que las palabras brotaban de su corazón antes de que pudiera pensarlas. «Porque mi abuela me enseñó que la única riqueza que nadie puede quitarte es la que guardas en tu conciencia. Porque tengo una hija pequeña y quiero que esté orgullosa de su madre. Y porque aunque estoy pasando por momentos muy difíciles, señor Castillo, no son tan difíciles como para perder lo que soy». El silencio que siguió fue profundo. Fernando se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a María. Cuando finalmente se giró, su rostro mostraba una emoción que María no supo identificar. «Sabe», comenzó a decir, «construí un imperio de la nada. Tengo más dinero del que podría gastar en varias vidas. He conocido a presidentes, he cenado con la realeza, he cerrado negocios millonarios. Pero en 30 años nunca había conocido a alguien con la clase de riqueza que usted posee, María». Se acercó a su escritorio y sacó su chequera. «Quiero compensarla adecuadamente», dijo mientras comenzaba a escribir. María levantó la mano. «No es necesario, señor. Solo hice lo correcto». «Por favor», insistió Fernando, «me ha salvado de una ruina total. Permítame al menos». «Si realmente quiere hacer algo», interrumpió María con suavidad, «hay una niña que necesita una operación de cadera que no puede costear. Es mi madre. Y hay muchas facturas que…». Se detuvo, avergonzada de estar pidiendo algo después de todo. Fernando sonrió, y fue una sonrisa genuina, cálida. «Deme toda la información», dijo. «Los datos médicos de su madre, sus facturas pendientes, todo. Pero eso no es suficiente. Dígame, María, ¿ha pensado alguna vez en hacer algo más que servir mesas?». María se sintió confundida. «Señor, no tengo estudios. Dejé la escuela para trabajar cuando…». «Los estudios se pueden obtener», la interrumpió Fernando. «Lo que no se puede enseñar es la integridad. La honestidad. El carácter. Esas cosas se tienen o no se tienen, y usted las tiene en abundancia». Lo que siguió fue una conversación que María jamás habría imaginado. Fernando le ofreció un trabajo en una de sus empresas, en el Departamento de Recursos Humanos, donde podría aprender mientras trabajaba. Pagaría sus estudios nocturnos para que obtuviera una formación adecuada. Se encargaría personalmente de todos los gastos médicos de su madre y le adelantaría lo necesario para ponerse al día con sus deudas. «Pero hay una condición», dijo Fernando con seriedad.
Esto no es caridad, María. Es una inversión. Yo necesito personas como usted en mi organización. Personas que tomen las decisiones correctas incluso cuando nadie está mirando. Personas que valoren los principios por encima del beneficio personal. Usted me enseñó hoy una lección que había olvidado en mi camino hacia el éxito, que la verdadera medida de una persona no es lo que hace cuando todo el mundo la observa, sino lo que hace en la oscuridad de un callejón cuando nadie la ve. María salió de aquella oficina sintiendo que estaba soñando. En las semanas siguientes, su vida cambió de formas que nunca había imaginado. La operación de su madre fue un éxito. Las facturas fueron pagadas. Se mudaron a un apartamento mejor, donde Lucía por fin tenía su propia habitación. María comenzó su nuevo trabajo, y aunque al principio se sentía perdida en ese mundo corporativo, Fernando había cumplido su palabra y le asignó un mentor que la guió pacientemente. Pero lo más importante no fue el cambio material. Fue algo que María sintió dentro de sí misma. Cada mañana se miraba al espejo y veía a una mujer que podía sostener la mirada. Cuando Lucía le preguntaba cómo había cambiado su suerte, María le contaba la verdad, la historia del maletín, la decisión difícil, la recompensa inesperada. Nunca olvides, mi amor, le decía a su hija, que la bondad no es lo que haces esperando una recompensa. Es lo que haces porque es lo correcto, aunque te cueste todo. Pasaron los meses y María prosperó en su nuevo rol. Demostró tener un talento natural para conectar con las personas y evaluar el carácter más allá de los currículums impresionantes. Fernando la promovió rápidamente, y pronto María estaba a cargo de contrataciones importantes. Y aplicaba siempre el mismo principio, buscaba no solo competencia, sino integridad. Un día, un año después de aquel encuentro que cambió su vida, Fernando la llamó a su oficina. Tengo algo para ti, le dijo con una sonrisa misteriosa. Le entregó un sobre. Dentro había un contrato que la nombraba directora de responsabilidad social corporativa del Grupo Empresarial Castillo, con un salario que la dejó sin aliento. Quiero que crees un programa, le explicó Fernando, para ayudar a personas como tú. Personas que tienen talento y carácter pero que nunca han tenido una oportunidad. Personas que han demostrado integridad en circunstancias difíciles. Tú sabes mejor que nadie cómo identificarlas. María aceptó con lágrimas de gratitud. Y así nació el programa Chispa del Alma, una iniciativa que buscaba historias de bondad y honestidad en los rincones más humildes de Madrid, ofreciendo oportunidades a quienes las merecían por su carácter, no por sus conexiones. En los años siguientes, cientos de personas encontraron nuevos comienzos gracias a ese programa. Madres solteras, inmigrantes honestos, jóvenes de barrios difíciles que habían elegido el camino recto aunque fuera el más duro. María nunca olvidó aquella noche en el callejón. El maletín seguía guardado en su oficina, vacío ahora pero lleno de significado. Fernando se lo había regalado como recordatorio. Este maletín, le había dicho, contenía dinero y documentos. Pero el día que lo devolviste, descubrí que contenía algo mucho más valioso, una lección sobre lo que realmente importa en esta vida. Cada vez que María daba una charla sobre el programa o entrevistaba a un nuevo candidato, contaba su historia. No para presumir, sino para inspirar. Para mostrar que la bondad no es debilidad, que la honestidad no es ingenuidad, que hacer lo correcto incluso cuando cuesta todo puede abrirte puertas que ni siquiera sabías que existían. Su madre, completamente recuperada, vivía ahora con ellas en una casa pequeña pero cómoda que María había podido comprar. Lucía, que ahora tenía 12 años, había escuchado la historia del maletín tantas veces que podía recitarla de memoria. Y María veía en los ojos de su hija algo que valía más que cualquier fortuna, respeto, admiración, y el deseo de ser como su madre. Una tarde, mientras María revisaba solicitudes para el programa, Lucía entró a su oficina. Mamá, le dijo, hoy en el colegio encontré una cartera en el baño. Tenía dinero y la identificación de una compañera. Todas mis amigas me dijeron que me quedara el dinero, que nadie se enteraría. Pero yo pensé en ti, en la historia del maletín, y la devolví. María abrazó a su hija con fuerza, sintiendo que su corazón se expandía de orgullo. Hiciste lo correcto, mi amor. Siempre haz lo correcto. Pero mamá, continuó Lucía, mi compañera ni siquiera me dio las gracias. Y mis amigas dicen que soy tonta. María tomó el rostro de su hija entre sus manos. La bondad no siempre recibe aplausos, cariño. A veces no recibe ni un gracias. Pero eso no la hace menos valiosa. Tú no devolviste esa cartera para recibir gratitud. La devolviste porque es la persona que quieres ser. Y esa persona,
esa versión de ti que hace lo correcto aunque nadie lo reconozca, esa es la persona más rica del mundo. Los años siguieron pasando, y la historia de María se convirtió en leyenda dentro de la empresa y más allá. Periodistas la buscaban para entrevistas. La invitaban a dar charlas en universidades y eventos corporativos. Pero María nunca se enorgulleció ni dejó que el éxito cambiara lo esencial de quién era. Seguía siendo la misma mujer que había temblado en aquel callejón, eligiendo entre la necesidad urgente y la convicción profunda, y que había escogido mantener intacta su alma. Fernando y María desarrollaron una amistad genuina que trascendía lo profesional. Él le confesó una vez que aquel maletín perdido había sido, paradójicamente, el hallazgo más importante de su vida. Me hiciste recordar por qué empecé todo esto, le dijo. Había olvidado que el éxito sin integridad es solo una ilusión brillante y vacía. Tú me devolviste más que documentos y dinero, María. Me devolviste la fe en que todavía hay bondad genuina en este mundo. Esta historia que comenzó en la basura de un callejón oscuro de Lavapiés terminó iluminando cientos de vidas. Porque la bondad tiene ese poder misterioso y maravilloso, se multiplica. Un acto de honestidad creó un programa que ayudó a cientos de personas. Esas personas, inspiradas por la historia, llevaron esa bondad a sus propias familias y comunidades. Y así, como ondas en un estanque tranquilo, el efecto de aquella decisión solitaria de María siguió expandiéndose, tocando vidas que ella nunca conocería. Hoy, cuando mires a tu alrededor y veas dificultad, cuando te enfrentes a la tentación de tomar el camino fácil pero equivocado, recuerda a María. Recuerda que los momentos que definen nuestra vida no son aquellos donde todo el mundo nos observa, sino aquellos pequeños instantes a solas con nuestra conciencia, cuando nadie nos ve excepto nosotros mismos. Ahí, en esos momentos de verdad desnuda, es donde realmente decidimos quiénes somos. La bondad siempre encuentra la manera de regresar multiplicada, aunque no siempre de la forma que esperamos. Pero incluso si nunca regresara, incluso si nadie lo supiera nunca, seguiría valiendo la pena. Porque al final del día, la única riqueza que realmente importa es aquella que llevas en el corazón. Sé bondadoso. Haz lo correcto. Y confía en que el universo, de maneras misteriosas y hermosas, siempre recompensa a quienes eligen la luz sobre la oscuridad, la honestidad sobre la conveniencia, el amor sobre el miedo.